Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, con un versículo muy conocido de la palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo de número 6, versículo de número 33, voy a leer solamente un versículo, aunque nosotros vamos a meditar y a trabajar otros versículos. Pero en Mateo 6:33 dice lo siguiente en la Reina Valera 1960. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, nosotros una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el poder de tu palabra, porque ella, Señor, es poder en nuestras vidas, porque, Señor, es alimento para nuestra alma y espíritu, y porque la necesitamos, Señor, cada día. Ahora, amado Espíritu Santo, tú que conoces cada corazón, cada uno de nosotros, Señor, tú sabes, Señor, qué palabra necesitamos recibir, oh Dios, en este lugar, en esta tarde. No sea, Señor, palabra de hombre, sino que sea palabra de tu corazón a nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros podamos recibirla, Señor, con un corazón preparado y abierto, como la buena tierra, Dios, delante de tu presencia. Lo entregamos todo en tus manos y, Señor, te damos gracia y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este versículo de la palabra del Señor de Mateo 6:33 es un versículo muy conocido, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo es un capítulo donde Jesús está enseñando a la gente. Y si Jesús estaba enseñando a la gente en aquel tiempo cuando predicó, nos está enseñando a ti y a mí hoy en este lugar también. Jesús enseñó en el capítulo 6 sobre la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. Y el último tema del capítulo 6 es el afán y la ansiedad. Y el versículo 33 es la conclusión justamente sobre ese último tema relacionado con el afán y con la ansiedad, con la provisión diaria de nuestras vidas, con nuestras necesidades normales y corrientes que tenemos cada día. Entonces Jesús estaba hablando y estaba enseñando sobre la dependencia y el descanso que debemos de tener nosotros en el Señor en relación a todas estas cosas. Pero como sabemos, Jesús siempre va más allá de las cosas naturales, normales y corrientes. Y Jesús, por supuesto, en este momento está hablando también de las cosas eternas. Y leo una otra versión de la Biblia, el mismo versículo, pero me gustó mucho la parte final del versículo de Mateo 6:33, que esta es la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos necesitan el todo de Dios? Yo necesito el todo de Dios. Porque cada uno de nosotros necesitamos recibir de parte del Señor lo que sea para la vida natural, pero principalmente para la vida espiritual, para nuestra vida en el Señor y por nuestra eternidad con el Señor, que está construida cada día, con cada actitud, con lo que hacemos. Entonces Jesús, en la conclusión del capítulo 6, nos da un consejo muy importante. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay un otro versículo de la palabra del Señor que dice que las bendiciones del Señor nos alcanzarán. La Biblia nunca dice en ningún lugar que nosotros tenemos que estar corriendo detrás de la bendición.
No, la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, las bendiciones nos alcanzarán, sean naturales o sean espirituales. Pero Dios tiene una orden de prioridades. Pastor, ¿qué es una orden de prioridades? Cuando tú tienes una lista de cosas que tienes que hacer, y primero tengo que hacer eso, después el otro y el otro. Esa es orden de prioridad. Entonces, en la orden de prioridad de nuestra vida con Dios, lo primero es el Señor. Lo segundo, el Señor. Y el tercero, el Señor. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Porque lo primero tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Bueno, si Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ser hechos hijos suyos, porque es un privilegio ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no dice a la persona que tienes a tu lado, eres un hijo de Dios? Y eso es un privilegio. Si Él nos ha hecho sus hijos, entonces significa que pertenecemos a su reino. Pero si pertenecemos a su reino, entonces debemos buscar las cosas del reino en primer lugar. Y todo lo demás añade el Señor. Pero este orden del Señor te cuesta a ti y me cuesta a mí. ¿Por qué? Porque cuando nos falta algo, lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿verdad? ¿Quién no se preocupa cuando falta algo? Que levante la mano. Todos nos preocupamos, a mayor o menor medida. Pero el orden del Señor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, pastor, si yo busco el reino de Dios, yo puedo quedarme en mi casa, ¿verdad? No hace falta trabajar, que el Señor me va a añadir. Bueno, hermano, tendría que leer unos otros versículos de la palabra del Señor, donde Dios nos dice que sí tenemos que trabajar. A mí siempre me viene a memoria el Proverbio 6:6, ¿no? Que hay que tener con la hormiga, que trabaja en el verano duramente y en primavera para que tenga provisión en el invierno. Entonces, todos nosotros tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que, por supuesto, esforzarnos por el pan de cada día. Pero nosotros tenemos que tener presente que todo lo recibimos del Señor. ¿Tienes trabajo? Lo recibiste del Señor. ¿Tienes salud? Lo recibiste del Señor. ¿Tienes provisión? Lo recibiste del Señor. ¿Tienes fuerzas para trabajar? Lo recibiste del Señor. ¿Estás enfermo? No te preocupes, la sanidad es del Señor. ¿Necesitas liberación? En Cristo somos libres. Todo lo que necesitamos recibimos de parte del Señor. Pero debemos de buscar primeramente el reino. ¿La iglesia es el reino? ¿Sí o no? Sí. Pero la iglesia es parte del reino. Porque el reino del Señor va más allá de la iglesia. Porque el Señor empezó a trabajar antes de la existencia de la iglesia. Y después que la iglesia sea arrebatada y llevada, el trabajo del reino seguirá. Entonces la iglesia es parte del reino. Y si tú eres iglesia, tú eres parte del reino, ¿verdad? ¿Tú eres iglesia? ¿O tú vienes a la iglesia? ¿Ah? Soy iglesia. Repite conmigo, yo soy iglesia, yo no voy a la iglesia. Eso es muy importante, hermano. Entonces, si nosotros pertenecemos al reino y debemos de buscar primeramente las cosas del reino, lo primero que tenemos que definir es qué es el reino. ¿Qué es el reino? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 14:17. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ve cómo la palabra del Señor no se contradice?
Porque antes Jesús está diciendo lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, la comida, la bebida, la ropa. Y aquí en Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice: el reino no es comida ni bebida. Entonces, el reino no es comida ni bebida, sino justicia. ¿No habla de justicia también en Mateo 6:33? Porque la justicia de Dios es la justicia del reino, y la justicia del reino es mejor que la justicia de los hombres. Es mejor que tu justicia y mi justicia, porque es una justicia que va acompañada de misericordia, como dice en Santiago. Entonces el reino es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos buscando primeramente el reino, significa que en nosotros tiene que haber la justicia de Dios, la paz de Dios y la alegría del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar primeramente. Porque el reino no es comida ni bebida. La comida y la bebida vienen por añadidura. Vuelvo a repetir, hermanos, hay que trabajar, por supuesto, pero nuestro corazón tiene que estar descansado en el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 15. No puedo citar todos los versículos en el cual Jesús habla del reino, porque estaríamos aquí hasta las 12. Pero voy a citar algunos, y dice lo siguiente, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el reino también está relacionado con el arrepentimiento. Porque en el reino de Dios, si hay arrepentimiento, hay perdón. Y tú y yo necesitamos el perdón de Dios cada día. ¿Es así o no? Así lo es. Jesús también comparó el reino, en muchas otras citas de los evangelios, a un grano de mostaza, lo comparó a la levadura, lo comparó a un tesoro escondido, a una perla valiosa, le comparó a una red que coge muchos tipos de pescado. Entonces Jesús lo comparó a muchas cosas, pero lo hizo para que tú y yo entendiéramos qué es el reino. Cuando tú vienes a la iglesia, tú estás en el reino. Cuando tú estás en tu trabajo, ¿no?, y das buen testimonio en tu trabajo, tú estás en el reino. Tú estás buscando el reino. Pero buscando el reino de Dios, no tu reino. El problema es que a veces nosotros estamos trabajando por mi reino, creyendo que estoy haciendo algo por el reino de Dios. Y eso no es así. Buscar el reino de Dios es buscar renuncia propia. En el reino, Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. En el reino, uno tiene que estar preocupado en servir al prójimo. En el reino, uno tiene que estar preocupado, por ejemplo, como Jesús, de dar ejemplo de humildad, coger a sus discípulos, ponerlos sentados, coger una vasija, una toalla y lavar sus pies polvorientos como señal de humildad. El creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo se pone de rodillas y lava los pies a su discípulo. Ese es el reino. El que tiene potestad y autoridad y soberanía para reivindicar algo, se humilla. Ese es reino. Reino es tener la capacidad de ponerse en el zapato del otro. Vivir y buscar el reino es tener la capacidad de ponerse en la situación de la otra persona. Y si esa persona está llorando,
llorar con ella, como dice la palabra. Y si está feliz y alegre, alegrarse con ella. Pero si está sufriendo, intentar ayudarla. Y si yo no puedo ayudar, orar por ella. Siempre podemos hacer algo en el reino. Y si nosotros físicamente, humanamente no podemos hacer algo, tenemos a uno que siempre puede hacer algo. Y es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros no podemos hacer algo humana y físicamente, nosotros clamamos a aquel que sí puede hacer. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos nosotros en estos días, en el pasado de la iglesia, en el presente, en el futuro? Es que a veces nosotros queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas y nos cuesta un montón descansar en el Señor. Por eso el reino, como he dicho antes, podríamos estar hablando aquí del reino toda la noche y aún así no agotaríamos el tema. Pero quiero, junto con este concepto de reino y de la prioridad de buscar el reino, tratar algo más que también está en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y ahí serían los versículos 22 y 23. Jesús dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a entender qué es lo que Jesús está enseñando en esos versículos. Él está diciendo que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ver o de sentir o nuestros conceptos personales en relación al mundo que nos rodea es lo que nos hace y lo que guía nuestras decisiones. Según tú ves el mundo, según tu visión del mundo, tu percepción del mundo, así son tus decisiones. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Hombre, a mí no me gustan demasiado los dulces. A mí me gustan las cosas saladas. Es mi percepción de la comida. Entonces, hay gente que le gusta el chocolate y a lo mejor pasa y ve algo de chocolate y medio se desespera. Yo paso con el chocolate y no me pasa nada. Porque no me gusta. Pero si yo paso al lado de un plato de lenteja, ya la cosa cambia. Porque me encantan. Es mi percepción del mundo que me rodea. Y cada uno de nosotros somos individuales, singulares. No hay otro como tú. No existe otro como tú. Ahí están diciendo ahora, y últimamente, hay que tener paciencia con todo lo que dicen. Que hay por lo menos 6 o 7 igual a ti en toda la tierra. Yo tengo claro una cosa. Soy un pensamiento único de Dios. Y como yo no hay ninguno, ni como tú, somos únicos. A lo mejor puede ser delgado, guapo, para parecerse conmigo, pero no es... No es llano. No. Lo mismo contigo. Somos únicos. Y entonces nuestra percepción del mundo guía nuestras decisiones. Y aquí entramos en algo muy importante, hermanos. Si mi percepción de las cosas que me rodean son carnales, ¿cuáles serán mis decisiones? ¿Serán espirituales? No, serán carnales.
Pero si mi percepción del mundo es espiritual, entonces mis decisiones serán espirituales. Bueno, pastor, ese es un tema complicado. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nunca estamos 100% en el espíritu todo el tiempo, todo el día y todos los días. No me digas que sí, porque no. A veces estamos en la carnaca, en la carne. Pero Jesús dice en el primer versículo que hemos leído que si buscamos el reino de Dios y su justicia primero, las demás cosas son añadidas. Pero ¿cómo voy a buscar el reino primero si mi visión no es espiritual? ¿Cómo voy a buscar las cosas del reino si mi visión es carnal? Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que para buscar el reino tengo que tener visión del reino. Si quiero realmente que las bendiciones del Señor me alcancen, si quiero realmente que las cosas que están en el capítulo 6 sean añadidas a mi vida, tengo que tener visión del reino y buscar el reino. Hermano, para tener visión del reino, hay que pedir a Dios que nos haga ver lo que nos rodea con sus ojos, no con los nuestros. Cuando Dios mira a una persona que a lo mejor está viviendo una vida difícil, ¿será que Dios ve a esta persona como alguien desechable? Nunca. Porque para Dios no hay alma desechable. Para Dios no hay vida que no sea importante. De hecho, la Biblia dice, ¿no? o nos enseña que un alma vale más que el mundo entero. Entonces, todo lo que vemos, toda la riqueza del mundo, todo lo que hay, no son más importantes que una vida. Entonces, para tener visión del reino, lo primero que debemos de tener presente es que cada vida es importante, que cada alma es importante. Para tener visión del reino, también debo de tener presente que si una persona no camina con Cristo, esa persona no va al cielo. Pero cuando yo no tengo visión del reino, eso ni me importa ni me afecta. No me importa si mis vecinos no van al cielo, yo voy al cielo. No me importa si mis familiares no van al cielo, yo voy al cielo. Si no te importa, hermano, cuando llegues en el cielo, Jesús te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te he regalado? Tener visión del reino es preocuparse con el hermano. Tener visión del reino es poner a un lado lo mío para vivir el reino. Poner a un lado lo mío muchas veces significa renunciar mi propia voluntad o las circunstancias que me gustaría que ocurrieran ahora para poner en prioridad y en primer lugar lo que a lo mejor le afecta a otra persona y es más grave que lo mío. Hermano, yo no sé tú, pero a veces los problemas que tenemos, las dificultades nos afectan mucho, ¿verdad? Y nos preocupamos y llenamos nuestra cabeza de preocupación por las cosas que nos rodean. Pero ahí vas a un lugar y ves a una persona y ves una circunstancia y te das cuenta de que tu problema es así pequeñito y nos hace recapacitar. Entonces, esas circunstancias muchas veces vienen de parte de Dios, ¿no? Y nos
nos encaminan a tener visión de reino. Esa semana fui 2 veces al supermercado, y en 2 supermercados diferentes, en 2 ciudades del campo de Gibraltar diferentes. Y en cada uno de ellos había gente puesta ahí en la puerta pidiendo. Y Dios me habló muy profundamente diciendo, quizá a veces nosotros no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos todo lo que necesitamos. Y nadie está en una puerta de supermercado pidiendo porque quiere o porque sea la mejor vida. Hasta porque la Biblia dice que nosotros no estamos para juzgar. Estoy citando eso solamente como un ejemplo de que muchas veces nosotros perdemos, nos hacemos insensibles y perdemos la visión del reino. La visión del reino es poner en primer lugar a Cristo, es poner en primer lugar el Evangelio, es poner en primer lugar la vida espiritual. Si yo no cuido de mi vida espiritual, no tengo visión de reino, porque no me preocupa ni me importa mi vida espiritual. Entonces, estoy en el reino, pero no vivo el reino. Y qué triste es que yo esté en el reino, pero no esté disfrutando de las cosas del reino, porque no puedo ver. Entonces, la percepción de las cosas que nos rodea es muy importante. Si mi percepción es espiritual, es una percepción de visión del reino, mis actitudes serán en función del reino. Pero si mi visión es solamente carnal, terrenal, humana, mis decisiones y mis actitudes serán en función de cosas humanas y terrenales. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros pasamos todo un día preocupados por nuestras cosas y no nos importa para nada los que nos rodean? Y nos hacemos insensibles, y eso no es visión del reino. Vuelvo a repetir, hermanos. Cuando hay visión de reino, hay renuncia. Hay renuncia, yo renuncio lo mío. Cuando hay visión de reino, lo más importante es estar preocupado con aquellos que a lo mejor necesitan ayuda. Hermano, puede decir, pastor, yo no tengo condiciones de ayudar ni de dar comida. Hermano, yo no estoy hablando de eso solamente, estoy hablando de visión de reino. Podemos empezar orando por nuestros vecinos. Podemos empezar orando por nuestros familiares. Podemos empezar orando por nuestra ciudad, por nuestra barriada. Podemos empezar orando por nuestra nación. Pero hay un versículo que en este tiempo también late y es una gran realidad que estamos viviendo en nuestros días. La Biblia dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Yo entiendo, y yo mismo a veces me siento de esta manera, que hay tanta maldad a nuestro alrededor que parece que no merece la pena amar. Pero yo quiero decirte, hermano, lo que decía el hermano Antonio al empezar el culto, leyendo 1 Corintios 13. El amor siempre va a ser victorioso. Y en el reino de Dios y en una vida llevada por la visión del reino, es una vida llena de amor. Amor a los suyos, amor a los que le rodean, amor hacia las almas, amor hacia la iglesia, amor hacia los hermanos.
el mejor regalo que podemos recibir de parte de Dios es la oportunidad de amar. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros muchas veces? Que nos cuesta amar. Porque si la persona que es salvo de nuestro amor no es según lo que nosotros queremos, ya viene el rechazo. Y ahí pregunto, ¿será que nosotros somos según lo que Dios quiere? ¿Será que Él debería de rechazarnos porque nos equivocamos? Pues no. Y eso nosotros tampoco lo podemos hacer. Entonces, amados hermanos, Dios nos llama a tener visión de reino, visión espiritual de lo que nos rodea y preocuparnos primeramente con las cosas del reino y de su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y termino, hermano. Cuando el orden de prioridad de nuestras vidas está según lo que dice la palabra de Dios, llega un momento en que el todo de Dios nos alcanza. Parafraseando, ¿no? Mateo 6:33. Cuando nuestra visión no es ni mezquina, ni egoísta, ni egocéntrica, ni carnal, ni terrenal, sino que es una visión de reino y una visión guiada por el reino de Dios, seguramente que disfrutaremos y viviremos cada día más el reino del Dios a quien nosotros amamos. ¿Por qué? Porque lo veremos como lo ve Él. Quizá deberíamos de pedir al Señor gafas espirituales para ver mejor en el Espíritu. Y así, cuando vemos las cosas desde el prisma espiritual, nos evita un montón de problemas. Y termino dando un ejemplo muy sencillo, hermano. A veces, el vecino es un instrumento del enemigo contra tu vida. Y en vez de nosotros atacar en el plano espiritual y entender que el enemigo está usando esta vida para destruir a esta vida, para intentar destruir nuestra vida, para perturbar nuestra paz y nuestra alegría, cuando deberíamos de tener visión de reino y pelear en el mundo espiritual, peleamos en el carnal. ¿No? Peleamos con el vecino, le decimos cosas, el vecino nos dice, ya se crea una barrera, ya no hay diálogo, ya hay distancia, ya hay mal testimonio, ya a lo mejor mi testimonio ha comprometido la oportunidad de esta persona de recibir, porque dirá, este se dice hijo de Dios, creyente, no sé qué, no sé cuánto, y me trata de esta manera. ¿Ven la diferencia entre tener visión del reino de Dios y tener una visión natural y carnal? Entonces, hermano, pidamos al Señor que tengamos visión espiritual y visión de reino.